Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal de Reacción a YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Esta imagen aquí dice Marco Rubio, muy conocido aquí en Panamá. Dice lo siguiente: Volodymyr Zelensky mintió sobre lo que pasó en el acuerdo de tierras raras. También calificó de muy contraproducente las palabras del líder del régimen de Kiev contra Donald Trump. Escuchemos las declaraciones aquí a continuación. En el entorno del presidente Donald Trump creen que Vladimir Zelensky debe abandonar Ucrania y refugiarse en Francia. Así lo afirman los medios norteamericanos, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca. Esto sucede en medio de un creciente antagonismo entre su figura y la nueva administración estadounidense que busca acabar con el conflicto. María Isabel Ceballos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ali? Sí, ya un personaje incómodo parece para el nuevo Estados Unidos. De la gloria al fracaso. Hablamos de esta caída trepitosa de Vladimir Zelensky, de aquel héroe de tiras cómicas, ¿no? Que solamente faltaba la capa para volar, que habían pintado sistemáticamente los medios de comunicación, a lo que ya veremos más adelante retratado en los mismos medios. Pero una fuente cercana a Trump revela al The New York Post que Zelensky debería salir de Ucrania. De hecho, le sugieren que vaya a Francia de inmediato por el bien de él y del mundo. Agreguemos, en cambio, palabras del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el sentido de que Zelensky les habría mentido a la Casa Blanca porque inicialmente había accedido a este acuerdo sobre las tierras raras, sobre los minerales raros, pero que ahora se ha hecho para atrás. Vamos a escuchar las palabras de Marco Rubio, muy conocido aquí en Panamá. Personalmente me sentí muy molesto porque tuvimos una conversación entre el presidente Zelensky, el vicepresidente y yo, y discutimos este tema sobre el derecho a la explotación de recursos minerales. Y les explicamos, miren, queremos ser una empresa conjunta con ustedes, no porque estemos tratando de robarle a su país, sino porque creemos que eso es en realidad una garantía de seguridad. Y Zelensky dijo que quieren cerrar este trato. Lo único que necesita es pasarlo por el proceso legislativo. Tienen que aprobarlo. Días después, Zelensky dice, rechacé el trato. Les dije que de ninguna manera lo haríamos. Lo rechazó él. Ni siquiera pasó por el escrutinio de la Asamblea de Diputados. No es lo que pasó en esa reunión. Eso es muy contraproducente. Y la cosa tampoco pinta tan amistosa para los europeos, Ali, porque un eurodiputado revela lo siguiente: Estados Unidos nos ha dado, dice, 3 semanas para acordar los términos de la rendición de Ucrania. Si no lo hacemos, Estados Unidos puede abandonar a Europa a su suerte. Es que ya, se acabó la mentira, se acabó ese castillo de naipes que tenía construido el régimen de Vladimir Zelensky junto con el régimen de Joe Biden y Kamala Harris y Anthony Blinken, por supuesto. Se acabó, ya. Ahora estamos ante un nuevo despertar, abrir los ojos, el conocimiento, ¡puf! ¡Wow! De repente ahora se han quitado las vendas que nos tenían engañado todos estos medios internacionales, woke, globalistas, progres, de la élite globalista, los Soros, los Zuckerberg, los Gates, los Rockefeller. Eso se acabó ya. Entonces ya la mentira, la pantomima terminó. Y ahora estás viendo la imagen, mientras hablo contigo en este momento, de un José Raúl Mulino que, totalmente cogiendo por la ruta que no debe coger, pretende, no sé si todavía pretende, por favor que alguien me lo escriba en los comentarios, si todavía, que alguien le diga a José Raúl Mulino que Zelensky está a punto de salir de Ucrania. O sea, ¿qué embajada de qué 8 cuartos vamos a hacer aquí en Panamá con un gobierno paria, ¿verdad? Por un gobierno ilegítimo, un gobierno neonazi, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá con un gobierno así? Por eso digo, y lo digo desde el primer día,
en materia internacional, cuando José Raúl Mulino, y ahora sí me enfocan a mí, gracias, cuando José Raúl Mulino designa a Javier Martínez Hacha, el impresentable ministro de Relaciones Exteriores, yo sabía que algo malo iba a pasar. Y efectivamente, la política, la retórica y todo lo que está pasando en el acontecer internacional, el mundo va en una dirección y Panamá va por el otro. Totalmente opuesto al camino que está tomando. Por eso es que Trump la tiene velada y la tiene ensañada con el gobierno de Panamá, con el tema del canal de Panamá. Por eso vino Marco Rubio, por eso Marco Rubio en su visita por Centroamérica no le puso ganchito a Panamá. Porque Panamá toma un camino y sigue tomando un camino equivocado de la historia. Parece que Panamá, el gobierno de Panamá, no el panameño, el gobierno de Panamá está tomando una dirección que parece que no se ha dado cuenta todavía que el mundo está tomando una dirección diferente hacia la multipolaridad, ¿verdad? Hacia el nacionalismo, hacia las relaciones comerciales sanas y saludables, sin corrupción, como lo han venido haciendo los gobiernos anteriores aquí en Panamá. Pregúntenle a Varela, pregúntenle a Nito Cortizo. Ejemplo, con Varela, pues, ¿cómo terminan las relaciones con Taiwán? Que sigo diciendo que fue bien, porque realmente yo para tener relaciones con Taiwán o China, obviamente no hay comparación, voy con China, la potencia número 1 del mundo. Aunque le duela a algunos haters lo que digo, que repiten como loro, como papagayo, las cosas que ven siempre en TVN, Telemetro y la prensa, ¿verdad? La potencia número 1 China del mundo, económicamente, comercialmente, la fábrica del mundo. Todo lo que tú tienes en estos momentos a tu alrededor fue hecho, o algún ingrediente, o algún complemento, o alguna cosa de lo que tienes cerca, por ejemplo, tu teléfono, fue hecho en China, la fábrica del mundo. Entonces, pero la manera como se hizo la negociación, siempre en corrupción. A China no le importa si hay corrupción o no, lo que quieren es negocio. Y saben lo ambicioso que son nuestros gobernantes en Latinoamérica. Ambiciosos que son. Precisamente. Así es, Xavi. Y es que al inicio del conflicto, la cobertura mediática, la imagen que se publicaba de Zelensky era bien distinta. Tal cual. Sí, era un ángel, era un santo, mejor dicho, le iban a dar premio Nobel de la Paz. Es prácticamente un viraje neonazi. 180 grados. Recordaremos esto, ¿no? Entonces habíamos hablado de lo crítico que era semejante pues, posicionamiento, campaña de relaciones públicas, ensalzando la belleza de la esposa de Zelensky. Bueno, hablamos. Ahí lo vemos en la revista Vogue, mientras se estaban muriendo todos los ucranianos en la guerra. De los colores que usaban. Esto en la portada de Vogue. Los medios críticos hablábamos sobre este tema y 2 años más tarde, Elon Musk dice lo siguiente. Lo hizo mientras los jóvenes morían en las trincheras del frente de guerra. Y claro, ahora descubrimos todos con Elon Musk y los que abrimos los ojos descubrimos el agua salada. Siempre fue así. Pero que siempre fue así. Nos quisieron vender, claro, los que no nos comemos el cuento siempre supimos lo que es Vladimir Zelensky. Pero parece ser que alguien no le dijo a Mulino que estaba mal relacionarse con este señor. Y aquí nuevamente te pongo la imagen para que veas que realmente Panamá toma un camino totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Sigue tomando el camino equivocado, ¿verdad? Aquí en el ámbito nacional, cada vez Mulino pierde más popularidad. Y a nivel internacional somos la burla, somos el hazme reír del mundo. Regresa para acá. Y seguimos viendo acá esto. Esto y mucho más. Recordaremos también aquella épica portada de la revista Times, sí, que lo colocaba como la persona del año. También lo hizo Financial Times. Recordaremos que en toda reunión estaba presente el Mesías, como una celebridad. Era como decimos en buen panameño, estaba hasta en la sopa. Era como el arroz con pollo. No, en todos lados está.
En toda fiesta está el arroz con pollo. En todos lados. Auditorios enteros parándose a ovacionar Sí. a este personaje. ¿Para parar en qué? Ahora mismo los propios medios están recogiendo estos titulares de cómo Trump llama dictador, a Zelensky. Siempre lo fue. De hecho, es un gobierno ilegítimo al 100%. Porque está interponiéndose en la paz y, por supuesto, se empieza a reconocer lo que también acá se ha dicho muchas veces, esta autoprolongación en el poder, esta falta de convocatoria a las elecciones. El propio Elon Musk dice que si es que tan popular era, debió haber convocado a elecciones. Claro que sí, si lo quieren tanto, hagamos unas elecciones, ¿no? Cerremos con esto que es el corolario, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este medio de Hill dice: el rey loco de Kiev. ¿Por qué es que se está aferrando Zelensky al poder? Mira tú. Prácticamente estamos viendo cómo el giro ha quedado en que es una piedra en el zapato ahora mismo. Lo comparan, mira con quiénes. Vaya, qué belleza, con Muammar Gaddafi, con Saddam Hussein, con Napoleón Bonaparte, mi rey. Es Hussein y con Gaddafi, que son bastante odiados por la prensa occidental. Y claro, en el tema de Napoleón Bonaparte y complejos de tal, pues ya hablaríamos muchísimo más. Ahí te la dejo, de la gloria al fracaso. Wow, qué locura, qué belleza. Esto es materia internacional. Donald Trump, Marco Rubio, el mundo occidental del lado correcto de la historia, Panamá del lado incorrecto de la historia. Estamos a tiempo, mi rey Mulino. Estamos a tiempo para que cambies esa actitud prepotente, arrogante, ¿verdad? Y que te dejes llevar, te dejes guiar del pueblo panameño. El pueblo es el soberano, el que te puso ahí el 32%, el 34%, el que te puso ahí. Ah, no, pero ni a ellos los escuchas, ni a ellos les das play. Ahí estaban en la presidencia protestando que no les das play. Ni el man que te puso ahí, que es Martinelli, tampoco. En fin, ahí se la dejo. Malas decisiones aquí en Panamá. El mundo va por una dirección, Panamá va por otra. Increíble. You know, pra.